militar para los jóvenes, no era de bien visto. Pero ¿dónde estaba José y María? Estaban en Galilea, ¿verdad? En una ciudad de la región de Galilea llamada Nazaret. Muy bien, yo sabía que estaban preparados. Llamada Nazaret, ahí en ese lugar estaba. Pero cuando dice César Augusto que había que empadronar, pasar el censo, todo ciudadano de tal lugar tenía que ir a ese lugar, ¿verdad? Es diferente al censo que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Aunque podría tener algo en común. ¿El qué? Podría ser que están buscando lo que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta de las preguntas que le hacen, ¿verdad? También, y le dicen, que yo sé que también eso es parte de la estadística, pero ¿tiene casa? ¿La casa propia? ¿Cuántos cuartos tiene? Todo eso. Ustedes saben que hay un impuesto que hay que pagar por la casa anualmente. La casa es tuya. Y hay alguna pregunta que también, claro, te lleva a que es para tú pagar impuestos. Pero este censo no fue mirado bien. ¿Por qué? Porque se fueron. Ellos tuvieron que recorrer, vamos a ver, de Nazaret hasta Belén. Incómodo, una distancia de 129 kilómetros, aproximadamente también 80 millas. Oiga, no era como ahora que usted diría, bueno, yo cojo una guagua, cojo el metro y llego rápido. 129, aproximadamente algunas semanas y algo más para llegar hasta ahí. ¿Y en qué? En un Ferrari, no. En burro o asno para llegar hasta allá. Imagínense ustedes llegar hasta Belén. Pero había algo. Todo estaba en la dirección de Dios. Aleluya. Había que llegar hasta allá porque tenía que ser así, porque estaba escrito, había una profecía que tenía que cumplirse. ¿Cuántos saben cuál era la profecía? Que nacer en Belén. ¿Qué? Tenía que nacer en Belén. En Miqueas capítulo 5 verso 2 estaba esa profecía, uno de los libros del profeta Menores. Había que estar, entonces se trasladaron allá. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan allá no hay lugar para ellos. No hay lugar en el mesón donde era la posada que venía. ¿Por qué no había? Porque la mayoría, claro, que era de otro, que estaba en otro lugar, tenía que trasladarse allá. Entonces, estos estaban a 129 kilómetros, pero para ellos llegar hasta allá, habían otros que quizás estaban a 10 kilómetros, a 5, a 6, a 15 kilómetros y llegaron primero, ¿verdad? Entonces, iba a dar a luz en un comedero, en un pesebre, en el mesón donde era de animales, ¿verdad? En ese lugar. Bueno, todo eso también estaba dentro del plan. El que era hijo del rey tenía que nacer humildemente. Humildad, eso estaba, todo estaba dentro. Pero cuando llegan los magos, oigan, ¿por qué reyes magos? Cuando leímos decía reyes magos. No decía reyes magos, ¿verdad? No. Bien. ¿De dónde viene eso del reyes magos? Bien. Mire, eso, un llamado Papa León, creo que V, se inventó eso de los Reyes Magos, y que porque leyó el Salmo, aplicándole el Salmo 72,
Y entonces dice, vamos a poner los reyes magos, porque ellos son reyes también. Pero estos magos no vamos a pensar en los magos que nosotros hoy en día conocemos, llamados magos, ¿verdad? De que cogen una barajita, una baraja y te hacen un truco, que sale una tórtola, que sale un paloma, que un humano poniendo huevos y así sucesivamente. Pero son trucos, esos no son los magos. Cuando hablamos de magos aquí, porque usted diría, pero ¿y esa relación de los magos? Que la estrella fue del oriente y llegó hasta allá, el Señor lo dio a través de esa estrella donde iban a nacer. Esos magos, claro, eran prácticamente lo que nosotros llamamos hoy en día científicos. Eran personas, e inclusive se dice que pertenecían a un grupo o una tribu, dice la historia, tribu de médicos, que exclusivamente se dedicaban a estudiar la ciencia astronómica. Estudiaban la ciencia astronómica, eran científicos, no eran esos magos, que tenían grandes conocimientos, ¿verdad?, de la astronomía. Y esos magos, entonces, el Señor, claro, dirigido, y se encuentran con Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, se encuentran y le dice, ¿dónde va a nacer? Y le dijo, bueno, ahí está, en tal lugar, la Escritura dice, y bueno, vamos para allá también. Cuando lleguen allá, díganme dónde fue y esto. Pero había intenciones malignas, ¿verdad? Pero el Señor, claro, sabemos que no iba a llegar hasta ahí porque el Señor, eso estaba dirigido por Dios y eso estaba todo en los planes del Señor. Y cuando llega, cuando ellos encuentran al niño en el pesebre, que le llevaron oro, incienso y mirra, bueno, de ahí de eso, oro, incienso y mirra, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? De ahí también el que viene, el Papa, el tal León, y pone, dice, son 3, bueno, oro, incienso y mirra, vamos a poner 3, le pusieron 3, los 3 reyes magos, que hay muchos, bueno, que la tradición nos enseñó eso. Si no conoce la Escritura, hay unos cristianos que dicen los 3 reyes magos, pero ni son reyes ni eran 3, ¿verdad? Sino decía, ¿qué decía? Magos. Unos magos, ¿verdad? Decía unos magos, no eran. Entonces, también dicen que pudo haber sido antes por la Trinidad, le van a poner 3, pero todo eso sabemos que está fuera del contexto de la Sagrada Escritura, solo dicen magos. Pero cuando ellos llegan y le llevan esa ofrenda, que era costumbre tradicional de ellos, de ese lugar, le llevan esos regalos. Y ahí es que viene que los santos reyes le llevan regalos ese día, que ahí es que viene, que ahora el 6 de enero, ¿verdad?, que celebra ese día. Pero cuando ellos llegan y viene un ángel, claro, y le dice, no regresen por ese lugar, váyanse por otro lugar, porque claro, tenían que cumplirse la profecía, vayan a ese lugar, porque el rey, dice que el rey, prácticamente, popularmente hablando, dice que se estremeció, tembló cuando ellos le dijeron, andamos detrás del rey de los judíos. Esta es mi competencia, me quiere sustituir, entonces hay que eliminarlo. Cuando le dijo rey de los judíos, pero no entendió que era espiritualmente hablando el rey. Usted dice ser rey de los judíos, sí, ustedes dicen que soy el rey de los judíos, ¿verdad? En latín, rey de los judíos, cuando lo crucificaron, te dice ser. Entonces dice, bueno, este es el rey, pues hay que eliminarlo. Pero cuando los magos no pasan por ahí, sino que se van por otro lugar, porque el Señor les dijo que se fueran a otro lugar, ¿qué sucede? Bien, entonces dice, pues, está bien, popularmente como decimos nosotros, me relajó. Relajar, pues está bien, vamos ahora a eliminar a todos los niños menores de 2 años. Pero ¿qué sucede? Todo el Señor, y como estaba escrito, le dice que se trasladara un ángel, ¿verdad?, a través del Señor, le dice que se trasladaran ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad?
váyanse a Egipto, ¿verdad? Correr a Egipto. ¿Qué sucede? Belén era una aldea, ¿verdad? Una aldea de Judea que tenía aproximadamente algunos 2.000 o 3.000, 2.000 a 3.000 miembros aproximadamente. Entonces la matanza se calcula aproximadamente algunos 40 niños mataron. Pero ahí no estaba Jesús. Ahí no estaba el niño que nació, sino que estaba en Egipto. Pero el Señor vuelve y le habla a Dios y le dice: ya Herodes murió. Vamos ahora. Ya murió Herodes, trasládate allá a tu ciudad, a Israel, a Belén, prácticamente. Pero ellos, dice José, ¿verdad? José tenía que ir porque José era de ¿dónde? De Belén. José era de Belén, por eso tuvo que ir a padronarse allá, ¿verdad? Era la ciudad de David. Ahí se cumple, ¿verdad? Tenía que nacer en la ciudad de David, Miqueas 5:2. Ahí nació. Pero él dice no. El hijo de él está gobernando. Murió, pero ustedes saben que era una dinastía, ¿verdad? Tenía que gobernar el hijo de Arquelao, o Herodes Arquelao, era el que estaba dirigiendo, y parece que él dijo, bueno, es la misma cosa, este hombre no es fácil, tampoco parece, dijo. Y dice, no, me voy para... Pero eso era parte también de la profecía. Me voy para Galilea, me voy para la región de Galilea, decía, en Nazaret. Por eso que muchos dicen que nació en Nazaret, pero no nació en Nazaret. ¿Dónde fue que nació? En Belén. No nació en Nazaret. Se crió y estuvo ahí en Nazaret, cierto. Estuvo ahí en esa ciudad de Nazaret. Pertenecía a Galilea y ahí estaba. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde quiero llegar? Ya sabemos, sí, eso es, nació en Belén. Los magos, llamados magos, ¿verdad? A ver el procedimiento. Ahora, ¿nació realmente el 25 de diciembre? No. Pero si alguien le dijera, sí nació, ¿cómo usted le va a rebatir de que no nació el 25 de diciembre? Bueno. Ahora, ¿de dónde viene ese 25 de diciembre? Ese llamado 25 de diciembre. Y aún el 24, porque está ligado ahí, esa es exactamente, ¿cómo dirían? Eso es la antesala del 25, o llamaríamos la víspera, ¿verdad? La víspera del 25, se traslada ahí, a ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? El 25 de diciembre. Entonces, si nosotros leímos ahorita en esto, primero vamos con esta parte que usted puede decir que no nació en esta fecha. Ahora, ¿cuándo comienza el invierno? De noviembre hasta marzo. Estaba incluido que diciembre, ¿verdad? El invierno es muy fuerte. El invierno es fuerte allá, mucho frío, mucha agua. Pero ¿qué tiene eso que ver? Dice que los pastores estaban vigilando y estaban fuera, ¿verdad? Los pastores de ovejas estaban con sus ovejas. En el invierno no salían, ¿verdad? Porque era muy fuerte. Ellos la guardaban en una majada, en una cueva, en su lugar, la encerraban y ahí a veces se quedaban algunos y la cuidaban de los ladrones, pero no salía. Imagínense ustedes recorrer 129 kilómetros en un invierno. Ustedes han podido ver la noticia en estos días en Estados Unidos cómo está eso ahora, ¿verdad? Y en vehículos, tren, avión, y miren cómo está, que se suspenden los viajes, y 129 kilómetros aproximadamente, claro, de llegar hasta allá en burro y invierno, se mueren en el camino. ¿Verdad? Pero claro, no se van a morir porque sabemos que estaba dentro de los planes, pero comúnmente cualquiera para trasladarse. Entonces, primero, el censo, en un invierno no iban a hacer un censo donde se iban a trasladar tantas personas. Entonces,
Eso nos dice que un 25 no era posible haber nacido. En un invierno, trasladarse todo el mundo a su ciudad para empadronarlo, con ese invierno, ese frío que era constante lluvia y frío y hasta nieve, muy difícil. Por eso podemos hubiera dado una demonía al niño. Oiga lo que dice la que conoce de salud, que está dentro del ambiente, que se dice muerto de una neumonía. Bien, y nosotros aquí con este frío a veces sabemos que nos cubrimos bien, y ahora con algo que no se puede ni siquiera comparar. Imagínese usted en ese lugar de ese invierno. Entonces, no era posible que un día como hoy, 25 de diciembre, no. Los pastores no iban a salir, ellos guardaban hasta que pasara el invierno, las ovejas las guardaban. Y dice, ustedes lo leyeron ahí, ¿verdad? Donde lo leímos, que estaban en la vigilia de la noche, estaban vigilando, estaban afuera con sus ovejas, los pastores, ¿verdad? Entonces no era posible. Ahora, ¿de dónde viene, ahí que vamos a llegar para terminar? ¿De dónde viene ese 25 de diciembre? 25 de diciembre, bien. Primero, nosotros conocemos, ustedes lo que han leído, los que están estudiando teología, han oído hablar de Constantino, ¿verdad? Flavio Valerio Constantino, o Constantino el Grande, o Constantino I, que es el mismo, se convierte al cristianismo, entre comillas, se convierte al cristianismo. Era un adorador del sol invictus, o el sol invisible, o el sortilegio invictus, que es el nacimiento, o el sol invencible, que era un gran adorador de eso. Se convierte al cristianismo y entonces dice, bueno, al sol invictus, que es el mismo Apolo, llamado Apolo, vamos, le celebran desde el 22 hasta el 25 fiesta, como aquí llaman la fiesta a veces patronal, ¿verdad? Ustedes han visto, entonces ya ustedes se imaginan, ahí comienzan esa fiesta y en la víspera del 24 se regalaba comida, se reunían a hacer de todo. Entonces, y el 25 era el día del nacimiento del sol invictus, pero él se convierte y entonces, bueno, cuando se convierte al cristianismo, el emperador, ¿verdad?, de Roma, Constantino, cuando se convierte, ¿qué sucede? Bueno, cesan la persecución de los cristianos, que fue muy fuerte, de llamarlo infanticidio, de antropófagos, ellos lo llamaban, que comían carne humana a los cristianos y de ahí se agarraban para matarlo. ¿Y por qué le decían que eran antropófagos? Ustedes se acuerdan cuando yo dije que ellos estaban en la catacumba y ahí se oían cuando decían, este es mi cuerpo que yo te doy, y esto dice, wow, se están comiendo, están matando, están sacrificando los niños y eso. Entonces decían que eran antropófagos. Es decir, antropófagos no sabemos que es comer carne humana. Y lo acusaban de todo eso para perseguirlo, matarlo, quitarle sus propiedades, quitarle sus bienes. Entonces él dice, bueno, para que él, juntamente con la Iglesia Católica Oriental, que era la que reinaba, dicen, para reemplazar o relegar, vamos a celebrar, a poner oficialmente, a través de un decreto, que el día 25 de diciembre nace Jesús. Exactamente. La Iglesia lo aceptó, inclusive un papa llamado Julio I y los demás comisión dijeron, vamos a oficializar eso. 25 de diciembre nace Jesús, pero eso es falso. ¿Cuándo nació? No sabemos el día. Si hubiésemos sabido el día que nació,
estuvieran levantando altares este día y donde quiera, y los mismos cristianos, Sí. idolatrando, entonces, quizás por eso no. Pero hay algo. Sabemos que Natividad quiere decir nacimiento. Esa palabra no está documentada en la Biblia, es cierto, no está documentada, usted no la va a registrar. Pero al decir nacimiento sí sabemos que nació. Pero ¿qué es importante? Nació Jesús, murió, resucitó y subió al cielo. Eso es lo importante y estamos seguros. Como decía Orígenes, ¿verdad? Un apologista de los primeros apologistas cristianos, decía que eso no era importante para él. No, lo importante fue que nació, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Eso decía él. Y nosotros también decimos así, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora usted va a la iglesia católica ahora mismo y está repleta, ¿cierto? ¿Qué están celebrando? El nacimiento de Jesús. Pero ya Jesús nació hace mucho a cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿cierto? Ya Jesús nació. Entonces, de ahí viene esa fiesta pagana del Sol Invictus, que los romanos le llamaban Apolo, es el mismo. Ellos quisieron inclusive decir que eran después moniteístas, de un solo Dios, pero el sol invencible, el sol que vence a la tiniebla, eso era lo que ellos adoraban. Pero es cuestionable, ya para terminar esta parte, de Constantino, de la conversión de Constantino, el emperador. ¿Por qué? ¿Cuándo se bautiza Constantino? Se bautiza ya cuando va a morir, que ya está desahuciado y va a morir. ¿Qué nos indica eso? Bien, ustedes han visto los sacerdotes que cuando va a morir algo de la iglesia ellos van, ¿verdad? Y lo bautizan y hacen no sé qué cosa para morir, para que se vaya. Entonces, ¿por qué Constantino no se bautizó antes si ya tenía? Él estuvo gobernando, dirigiendo desde el 227 aproximadamente hasta el 337. Pero, ¿qué era eso? Era una estrategia política de él. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban aumentando de una manera vertiginosa. Ya iba por 40,000 y esos 40,000 aproximadamente el 0.07% de la población, que no es poco, la población poco en ese tiempo. Y entonces, de ahí entonces que viene esa conversión supuesta, entre comillas, de Constantino. Pero no hizo tanto mal porque realmente la persecución se detuvo, pero la conversión de él, claro, protegiendo a los cristianos, y proclamó a través de un edicto la religión oficial del Estado, ¿verdad? La religión cristiana. Pero sabemos que fue una estrategia, más de 40,000. Y aún así había un sincretismo religioso dentro de eso, de que estaba todavía mezclado, levantando estatuas, todavía habían estatuas levantando fines del sol invictus, del sol invencible. Pero ya para terminar con esta, voy a terminar, no voy a hablar mucho. Realmente lo importante es que Cristo nació. 25, no lo sé. Inclusive hay muchos que lo celebran, hay un pueblo en Israel que lo celebra el 25 y el 6 de enero. 25 y 6 de enero celebra el nacimiento de Jesús hasta la fecha hoy.
Pero sí sabemos que Él nació y vino para darnos vida, para transformarnos. Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos. Y sí sabemos que Él vino y cumplió con ese rol que fue enviado. Murió, sí resucitó. Y está a la diestra, interviniendo también por nosotros, por cada uno. Que el Señor les bendiga.